A pesar de que los sacrificios antiguos tenían reglas para seguirlos y desarrollarlos, ninguno llegó a la perfección igualada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, los animales cuando iban a ser sacrificados tenían que ser perfectos, que no tuviesen alguna mutilación o que estuviesen delgados. Tenían que ser animales sanos y en perfecto estado de salud para representar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios tenía que usar símbolos para transmitirnos el mensaje de la salvación, o específicamente a toda la humanidad. Entonces, esa simbología llega hasta la era cristiana, con esa fortaleza y esa fuerza que vemos hoy en día. La cruz, por ejemplo, tiene su historia en algunas civilizaciones antiguas, pero la civilización que más la utilizó y que le dio un uso personificado, trascendente, fue el Imperio Romano. Porque los romanos utilizaron a la cruz como se usaba para instrumento de martirio, pero de manera masiva, porque cuando los esclavos se rebelaban, eran crucificados en la cruz. Y la cruz simbolizaba un instrumento de martirio. Por eso era difícil aceptar la cruz como un instrumento de salvación. Así que cuando los cristianos comenzaron a reunirse en catacumbas y templos debajo de la tierra, como se usó en la época de las persecuciones que emprendieron los emperadores romanos, tales como Nerón, aparecen algunos símbolos relacionados con el principio del Evangelio. Aparece el pavo real, que querían ellos significar la inmortalidad. La paloma, aparecen otras pinturas en las catacumbas como Abraham crucificando el cordero, Lázaro resucitando de la tumba, un pastor con las ovejas. Sin embargo, el apóstol Pablo usa un símbolo determinante para el Evangelio, la cruz. Y él mismo dice, la cruz, la palabra del Evangelio. Y además, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Cristo, una vez al morir en la cruz del Calvario, perfeccionó el sacrificio por la humanidad. Y ese sacrificio que Cristo hizo por la humanidad fue el pacto perfecto entre Dios y el hombre, para perdonar los pecados y perfeccionar el primer pacto con relación al segundo pacto, porque el primer pacto fue imperfecto, porque los hijos de Dios no cumplieron, pero el segundo pacto fue perfecto, porque ya murió el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué era necesario el sacrificio de animales para sellar un pacto en la antigüedad? Era necesario porque los animales significaban el cumplimiento del pacto entre las dos partes que realizaban dicho pacto. Dice el libro de Hebreos 9:15 que el propósito del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario era precisamente de redención de las transgresiones del primer pacto. Y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo, tráeme una vaquilla, una cabra y un cordero de 3 años respectivamente, una paloma y un pichón de tórtola. Estos animales Abraham los partió por la mitad, a excepción de la paloma y el pichón de paloma, que no los partió, pero a la vaquilla, a la cabra y al cordero los partió por la mitad. Y cuando los partió por la mitad, pasaron varias horas y al atardecer unos buitres intentaron comerse el sacrificio que Abraham había hecho, los animales, y él los ahuyentó. Luego dice que vino una oscuridad y Dios le mostró a Abraham en esa oscuridad que la tierra que él le había prometido a Abraham, él se la iba a conceder. Y entonces Abraham le preguntó que cómo él iba a saber que esa tierra él la iba a heredar.
y Dios le dijo que el pueblo que nacería de él iba a ser esclavizado por 400 años y que después de eso iban a ser liberados, iban a salir con grandes riquezas. Los pactos que se hacían en la antigüedad eran sellados por las dos partes y era costumbre de las naciones cuando celebraban esos pactos que los implicados caminaban por el medio del sacrificio o de la hecatombe de los animales que eran crucificados. Así que en esta parte de las Sagradas Escrituras vemos que solamente Dios caminó por el medio de los animales y aparece una antorcha con un horno de fuego que consume a los animales, sellando el pacto que Dios hace con Abraham. A pesar de que los sacrificios antiguos tenían reglas para seguirlos y desarrollarlos, ninguno llegó a la perfección igualada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, los animales cuando iban a ser sacrificados tenían que ser perfectos, que no tuviesen alguna mutilación o que estuviesen delgados. Tenían que ser animales sanos y en perfecto estado de salud para representar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Toda esa simbología con esa fuerza extraordinaria llega hasta nosotros, porque dice que Dios dijo con su palabra las cosas que vemos hoy en día y que son hechas. Dios tenía que usar símbolos para transmitirnos el mensaje de la salvación, o específicamente a toda la humanidad. Entonces, esa simbología llega hasta la era cristiana, con esa fortaleza y esa fuerza que vemos hoy en día. La cruz, por ejemplo, tiene su historia en algunas civilizaciones antiguas, pero la civilización que más la utilizó y que le dio un uso personificado, trascendente, fue el Imperio Romano. Porque los romanos utilizaron a la cruz como se usaba para instrumento de martirio, pero de manera masiva, porque cuando los esclavos se rebelaban, eran crucificados en la cruz. Y la cruz simbolizaba un instrumento de martirio. Por eso era difícil aceptar la cruz como un instrumento de salvación. Así que cuando los cristianos comenzaron a reunirse en catacumbas y templos debajo de la tierra, como se usó en la época de las persecuciones que emprendieron los emperadores romanos, tales como Nerón, aparecen algunos símbolos relacionados con el principio del Evangelio. Aparece el pavo real, que querían ellos significar la inmortalidad. La paloma, aparecen otras pinturas en las catacumbas como Abraham crucificando el cordero, Lázaro resucitando de la tumba, un pastor con las ovejas, y todo ese tipo de simbología aparecía en las catacumbas. Sin embargo, el apóstol Pablo usa un símbolo determinante para el Evangelio, la cruz. Y él mismo dice, la cruz, la palabra del Evangelio. Y además, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Cristo, una vez al morir en la cruz del Calvario, perfeccionó el sacrificio por la humanidad. Y ese sacrificio que Cristo hizo por la humanidad fue el pacto perfecto entre Dios y el hombre, para perdonar los pecados y perfeccionar el primer pacto con relación al segundo pacto, porque el primer pacto fue imperfecto, porque los hijos de Dios no cumplieron, pero el segundo pacto fue perfecto, porque ya murió el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario posibilitó el perdón de los pecados de los hijos de su pueblo. Y también debemos de mencionar los diversos tipos de sacrificios que habían en esa época. La ofrenda para holocausto o ofrenda encendida, que era donde se quemaba la carne de los animales. También tenemos la ofrenda de cereal, que era una ofrenda dirigida a Dios,
todas eran dirigidas a Dios, pero esta en especial era una ofrenda de gratitud. Y la ofrenda de paz o de comunión era una ofrenda donde toda la familia se reunía a celebrar las bendiciones que Dios le había dado a la familia o a Israel como pueblo. La ofrenda por el pecado o por la purificación que se realizaba por los pecados de los pecadores, y la ofrenda por la culpa o de reparación. Esta era la más importante de todas, de los sacrificios o de ofrenda, porque esta decía específicamente que debemos de restituir la parte agravante. En otras palabras, cuando ofendemos a una persona debemos de pedirle perdón. Y esta ofrenda era muy importante para señalar que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel le daba como herencia la tierra prometida, y Dios cumplió esa parte de su pacto. Sin embargo, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de la sangre que se ponía encima del altar. La parte que rompió el pacto, que fue el pueblo de Israel, era necesario que ahora en este segundo pacto, el pacto que Cristo hizo con su pueblo, se realizara a indicar que Dios perdonaba los pecados que se habían cometido en ese antiguo pacto. El pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios amaba a su pueblo y por eso envió a su Hijo para morir por los pecados de la humanidad. El Hijo se ofreció de manera personal para que la humanidad fuera salva por su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo murió en nuestro lugar, y así como Dios permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, así también a través del sacrificio de Cristo nosotros heredamos el reino de los cielos. Es decir, Cristo defendió la santidad de su ley al morir en la cruz del Calvario y pudo hacer posible la salvación del ser humano. El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesucristo en los dos departamentos del santuario celestial. En el primer lugar, Jesús quitó de en medio nuestros pecados y Él mismo cargó con ellos en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. En la cruz Jesús obtuvo el derecho de perdonar a todo el que cree en Él, porque Él cargó con sus pecados. También estableció un nuevo pacto con el creyente que le permite establecer su ley en el corazón por medio del Espíritu Santo. Una segunda fase del ministerio de Jesús consiste en un juicio, el juicio previo al advenimiento que aún está en el futuro y que también es parte del pueblo de Dios que está siendo juzgado. En este juicio comienza con el pueblo de Dios y se describe en Daniel 7 y 9 y también en Apocalipsis 14:7, y su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. En este juicio los registros de su vida estarán abiertos para perdonar a su pueblo. Y todo el universo podrá ver lo que está pasando y que el juicio de Dios es justo. Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús a su Salvador y aceptaron el Espíritu Santo en sus vidas. Cristo fue el sacrificio perfecto porque Él no tuvo necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer holocausto por sus pecados y por los pecados del pueblo. Recordemos que los sacerdotes eran imperfectos y hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras de algunos inconvenientes que tuvieron sacerdotes o pecados que le impidieron ejercer su ministerio. El sacrificio de Cristo nunca será superado porque Él fue establecido sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplieron todos en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Ofrece un ejemplo para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar
nuestros ojos en Cristo Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo, porque recordemos que el Evangelio es la palabra de la cruz. Les invitamos para que continúen analizando con nosotros el libro de los Hebreos. Y si les gusta nuestro contenido, consideren inscribirse a nuestro canal. Bendiciones para todos.